Esto, a ver, que se vea todo. Hola chicos, bien. Hoy, vale, creo que. Ah, vale, a ver. Uy, no se ve a José ahora. Vale, hola a todos chicos. ¿Podéis decirnos si se nos escucha bien a todos? Ver si no me equivoco, sí. Buenas noches. Se escucha. Vale, perfecto. Pues vamos a comenzar entonces. Muchas gracias a los que estáis ya en directo y a los que vengáis luego a ver la grabación. Si veis algún problema técnico, por favor decírnoslo y lo intentamos solucionar lo antes posible. Como bien sabéis, venimos a presentar un libro, venimos a presentar Palestina, de los acuerdos de Oslo al Apartheid. Y bueno, tenemos el honor de tener los dos autores a los que voy a brevemente. Pero vamos, ya os aseguro que son expertos en la temática, podemos aprender mucho hoy, sobre todo teniendo en cuenta que a raíz de la tenemos constantemente las noticias, la cuestión palestina, es muchas veces importante dar un paso atrás, a lo mejor entender lo que ha ocurrido en los últimos años, al menos mirar el presente con unos ojos más adecuados. A mi izquierda estaréis viendo a José, que como ya hemos hablado es profesor titular Laguna, es autor de diferentes trabajos sobre la cuestión palestina y el mundo árabe islámico, además también de tener pues varios artículos y trabajos colectivos pues en revistas especializadas. Tenéis a Isaías, que es también en este caso profesor dentro de la Universidad Complutense en Relaciones Internacionales, y al igual que José, pues dedicado sobre todo también a la cuestión de países árabes, luego también Palestina, el Sáhara Occidental, y de hecho cuenta ya con varias obras en la edición que hoy tenemos como para presentar, que es Catarata. La verdad que yo al menos después de leer este primero, con muchísimas ganas de hincarle el diente al resto. Bienvenidos chicos. Bueno, como ya sabéis, vamos a tratar la obra de Palestina, la cual yo recomiendo mucho. No es la primera vez que leemos un libro de Catarata, pero es que una de las cosas que más me ha impresionado siempre es como en tan pocas páginas, en un poquito más de te presentan y te explican perfectamente un suceso en cuestión. En este caso es Palestina y el análisis que nos ofrecen estos dos grandes autores es muy interesante porque va a 30 años atrás, al momento de los acuerdos, y ya desde ese primer momento analiza cuál es la dinámica de poder, cómo los actores llegan a la mesa de negociación, y ya a partir de este momento nos empiezan a explicar lo que ha podido suceder estos 30 años y qué es lo que realmente incluso en momentos de tanta tensión como hoy. Entonces, yo creo que la primera pregunta es lógica. José, no sé cuál de los dos queréis empezar, pero ¿qué son realmente los acuerdos de Oslo? Ah, perdón, un momento. Perdón, José, que me dicen que a lo mejor solo se me escucha a mí. Perdonad. A ver. Ostras, pues vale. ¿Puedes hablar un poco, José? Ahora, si quieres empezar a ver si nos Sí, escuchan. sí, se me oye ahora. Buenas chicos, si nos lo podéis decir, si se escucha. Ahora sí, vale, perdón, José, continúa. Vale, de acuerdo, no, como tenemos tiempo y la pregunta es abierta, si te parece, voy a intentar contextualizar en qué momento se producen dichos acuerdos para tener una comprensión, sobre todo porque buena parte a lo mejor del público que nos está viendo, que nos pueda ver, desconoce pues ese momento. Otros lo pueden conocer, pero bueno, sirve para refrescar. Miren, los acuerdos de Oslo se producen, se firman, ¿verdad? Bajo el rótulo de
la Declaración de Principios en Washington el 13 de septiembre de 1993. Y la denominación genérica de Acuerdo de Oslo hace referencia a toda una serie de acuerdos que van a venir a continuación, complementarios, otros que anulan anteriores y de alguna manera también los complementan. Pero básicamente el contexto, que es donde me quiero centrar, viene precedido por tres hechos en tres ámbitos diferentes. Uno es el ámbito internacional, es el fin de la Guerra Fría, el fin, por tanto, de la bipolaridad, la desaparición de la Unión Soviética, de la confrontación política e ideológica bipolar durante 4 décadas y media, y eso introduce, el fin de la Guerra Fría, introduce cierto optimismo en las relaciones internacionales de la época, estamos hablando de principios de los años 90, entre otras razones porque solo queda una superpotencia en pie, que es Estados Unidos, es el triunfo del liberalismo frente al comunismo, y desde un punto de vista del paradigma bipolar, se toma como referencia, de manera equivocada, que la conflictividad internacional decrecerá porque al haber desaparecido la Unión Soviética, al haber desaparecido la confrontación bipolar, pues parece que no tiene mucho sentido esos conflictos que permanecen todavía con mayor o menor intensidad en la sociedad internacional. Si bien esto pudo ser cierto para algunos conflictos como el de Afganistán, que tenía también otras aristas, otras dimensiones, y que va a persistir, como bien sabemos, el conflicto israelo-palestino, o el conflicto colonial, mejor dicho, ¿no? En Palestina, tiene una larga data, es anterior incluso a la Guerra Fría, no respondía a las pautas de comportamiento de la Guerra Fría, y ni siquiera esa conflictividad árabe-israelí ubicaba a la Unión Soviética al lado de uno y a Estados Unidos al lado de otro, sino que la Unión Soviética, junto con Estados Unidos, reconocen el Estado de Israel y fomentan la creación del Estado de Israel sobre el territorio palestino en 1948, y además a expensas de los derechos nacionales del pueblo palestino, contraviniendo un principio fundamental de Naciones Unidas como era el derecho a autodeterminación, y a que se escuchara al pueblo autóctono de Palestina, que no se le escuchó, sino que por el contrario se le ignoró, ¿no? Y es verdad que luego también, aunque es un conflicto que es árabe-israelí, ¿verdad? La Unión Soviética no está necesariamente con toda la parte árabe, sino que Estados Unidos cuenta con aliados dentro de los estados árabes. Todo esto nos habla de la enorme complejidad. Pero bueno, en cualquier caso, por resumir, el primer factor en el ámbito internacional es el fin de la Guerra Fría, y de esa perspectiva se ve, digamos, una mayor facilidad para intentar abordar este espinoso conflicto que lleva instalado, enquistado en la sociedad internacional, pues prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, ¿no? El otro elemento importante, que también tiene que ver con el fin de la Guerra Fría, es la Guerra del Golfo, que se denominó así, tras la restitución por parte de Estados Unidos, que lideraba una coalición de una treintena de estados, ¿verdad? Tras la invasión iraquí de Kuwait en agosto de 1990, que dura hasta febrero del 91, y bueno, la conflictividad en la región pasa de Oriente Próximo hacia Oriente Medio, sobre todo hacia la región del Golfo Arábigo-Pérsico, y bueno, ahí Estados Unidos impone pues un nuevo orden, ¿no? Contiene a Irak, restituye la monarquía kuwaití, y eso refleja también un creciente malestar porque como agravio comparativo, ¿verdad? La cuestión palestina ha sido relegada a un segundo plano, y sin embargo en Kuwait hay una clara intervención internacional siguiendo el mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y aplicando el derecho internacional para restituir la soberanía kuwaití. Y ahí cuenta Estados Unidos con el apoyo, directo e indirecto, de muchos regímenes árabes de la región,
que a su vez le piden que tienen que abordar la cuestión palestina porque Saddam Hussein había puesto en otros actores, ¿verdad? Había puesto de manifiesto el doble rasero de la sociedad internacional, como en Kuwait, un país petrolero que forma parte de la Alianza Regional de Estados Unidos, es objeto de una tensión de aplicación del derecho internacional de manera contundente y efectiva, y sin embargo la cuestión palestina languidece desde hace muchos años. Esto nos lleva, por tanto, a otro tercer elemento, que es en el ámbito local o nacional, es que desde finales en Palestina, bajo ocupación israelí, desde finales de 1987 se produce la primera intifada, un estallido de protesta, de resistencia y de desobediencia civil de la población palestina que vive bajo los territorios ocupados por Israel desde 1967. 2 décadas después, ¿verdad? Un accidente fortuito lleva a que los palestinos interpreten que aquello fue hecho deliberadamente por Israel. Y bueno, este es el detonante que da lugar a un movimiento social de protesta, de resistencia y desobediencia civil, un movimiento social amplio donde prácticamente se implican todos los sectores de la sociedad palestina bajo la ocupación militar y quizás es lo que contribuye a invertir la imagen tradicional del conflicto, donde ahora los palestinos o la población palestina o el conjunto del pueblo palestino parecen como el pequeño David frente al gigante Goliat que es Israel como potencia militar. Digamos que esos tres elementos se aunan más o menos en el tiempo, ¿no? Y por tanto la cuestión palestina que recupera la centralidad en la región a través de ese movimiento que dura varios años, ¿verdad? Luego, la atención que recibe la región por la enorme inestabilidad y cómo se conecta el conflicto de Kuwait con el conflicto de Palestina, porque Saddam Hussein lo instrumentaliza diciendo, retiro mis tropas de Kuwait si Israel se retira de los territorios palestinos. Obviamente, la ocupación iraquí de Kuwait no tenía absolutamente nada que ver con la ocupación israelí de los territorios palestinos, pero Saddam Hussein sabe que la cuestión palestina goza de una enorme popularidad, de una enorme sensibilidad en la región y por tanto instrumentaliza esto. Esto hace que la administración estadounidense se dé cuenta también de cómo la cuestión palestina tiene vasos comunicantes con otro malestar, con otras crisis y potenciales conflictos en la región y considere que es el momento, que ha llegado el momento de abordar esta cuestión. Pero la aborda unos meses después, celebrando la conferencia de paz en Madrid, ¿verdad? Donde sienta a todas las partes, a los estados árabes, a Israel y también a los palestinos que van no en el nombre de su único y legítimo representante, la Organización para la Liberación de Palestina, sino que va, digamos, conjuntamente una delegación palestina con la delegación jordana. Y por tanto, bueno, en cualquier caso, esto hace que, bueno, en la conferencia de paz de Madrid se intente abordar esto. Es algo importante que nos hacemos eco en el libro de Brzezinski, años después, dice que fue una oportunidad única e histórica perdida la conferencia de Madrid porque, dado el poder y el prestigio que tenía entonces Estados Unidos, que había restituido la soberanía kuwaití, que había contenido a Irak, que había impuesto, actuado bajo la cobertura del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y del derecho internacional, fue lamentable, dice Brzezinski. Para quien no lo sepa, Brzezinski fue consejero de seguridad estadounidense en la administración de Carter, ¿verdad? Brzezinski dice que fue una pena y una oportunidad perdida, porque ahí tenía que haber hecho valer Estados Unidos su poder para imponer una solución con unos criterios salomónicos y haber dado lugar a la solución de los dos estados, que es la que mayor consenso goza en la sociedad internacional, al menos en teoría. Ese fue el contexto, ¿verdad?, en el que se produce, digamos, 2 años después de la Conferencia de Madrid, 1991, se inician conversaciones entre la delegación palestina-israelí siguiendo la Conferencia de Madrid, pero al mismo tiempo una OLP muy debilitada, muy desconfiada incluso de su propia gente, que eso si quieres podemos volver luego
si hablamos de los actores, ¿no? Abre con Israel un canal de secreto y paralelo a las conversaciones que tienen lugar. Y esto es fundamental entenderlo porque este es en el contexto, ¿no? En el contexto en el que se producen los acuerdos de Oslo, en un mundo, principio de los años 90, donde reinaba cierto optimismo en las relaciones internacionales. Es la época de la globalización neoliberal, del mercado único, incluso del pensamiento único, de esa interpretación un tanto simplista de que el fin de la Guerra Fría pues significa que va a haber una incidencia en el sistema internacional y que ya no hay motivos para mantener esas controversias, ¿no? Ese es un poco el contexto histórico y también, de alguna manera, intelectual, ¿no? Claro, entonces nos encontramos con que, por lo que nos dice José, en principio debería haber habido una especie de arbitraje o una mediación por parte de Estados Unidos que al final no se concreta. Pero entonces, Isaías, ¿qué es lo que sale de estos acuerdos de Oslo? ¿A qué se llega entre las partes? A ver, en Madrid se rompe, digamos, un tabú, ¿no? Que es que Israel se sienta a negociar, forzado, ¿no? Pero se sienta a negociar con sus vecinos árabes dentro de, digamos, de una lógica diseñada por Estados Unidos. Recordar que la Conferencia de Madrid no se hace bajo el paraguas de Naciones Unidas, sino es una iniciativa de Estados Unidos. España no aporta nada, simplemente pone el decorado. Gorbachev es un invitado de piedra. Es una iniciativa de Estados Unidos, fundamentalmente. Y a raíz de la Conferencia de Madrid se ponen en marcha pues una serie de negociaciones bilaterales entre Israel y cada uno de sus vecinos para intentar resolver pues las disputas o los desacuerdos que hay pues entre el Estado colonial creado en 1948, que siempre fue rechazado, ¿no?, por sus vecinos, pues negociaciones con los jordanos, con los sirios libaneses y también con los palestinos. Y luego hay otra línea que son negociaciones colectivas, ¿no?, o regionales para abordar temas de interés común que son aprovechadas, digamos, esas segundas negociaciones para poner en marcha pues unas dinámicas regionales que le interesaban a Estados Unidos. Estados Unidos imaginaba un Oriente Medio en el que se hubiese desactivado la conflictividad armada y en el que se fuese construyendo poco a poco una complementariedad, ¿no?, entre los recursos que tienen unos países y otros, ¿no? Percibía pues que Egipto era una enorme fuente de fuerza de trabajo, que otros países tenían recursos naturales, que otros tenían hidrocarburos, que Israel tenía tecnología y imaginaban pues una integración, ¿no?, progresiva de la región, obviamente bajo la batuta y mantener los intereses de Estados Unidos en la región. E inmediatamente, unos pocos meses después, ya se convoca una primera cumbre de desarrollo económico en la región. Por primera vez Israel está en el mismo foro que países árabes, ¿no? Bien, el primer canal de negociación, que es el bilateral, va a tener resultados muy desiguales. Con algunos países va a avanzar, es el caso de Jordania, que terminará firmando un acuerdo de paz, ¿no?, con Israel, será el segundo país después de Egipto a finales de los años 70, pero se va a atascar en las negociaciones con otros vecinos, ¿no? El Líbano tiene el sur, ¿no?, del país está ocupado por Israel. Israel no pone las cosas fáciles. Siria pasa lo mismo. Una parte del territorio sirio está ocupada, los altos del Golán. No se avanza en esa vía y también hay dificultades a la hora de definir exactamente cómo se puede avanzar en el capítulo palestino, ¿no? Como ha señalado antes José, en Madrid los palestinos van integrados en una delegación con los jordanos, aunque claramente todo el mundo les identifica como un equipo, primero, que aunque procedan de los territorios ocupados, están ligados a la OLP, ¿no?, aunque no puedan utilizar esa
etiqueta y con entidad propia. Bien, ocurre en los meses posteriores a la Conferencia de Madrid, ocurre un hecho importante, y es que en junio del año 92 hay elecciones en Israel y el gobierno conservador es reemplazado por un gobierno laborista. Y eso va a cambiar la aproximación, digamos, israelí a las negociaciones, tanto bilaterales como regionales, ¿no? o multilaterales, ¿no? Esta va a ser la clave de el inicio, digamos, de una aproximación diferente por parte de Israel y los palestinos, ¿no? Sin que se sepa, de manera bilateral, sin implicación de Estados Unidos, van a iniciarse unas conversaciones secretas o una vía, una segunda vía de paradiplomacia o de diplomacia secreta fuera de Oriente Medio, primero en Londres, luego en Noruega, por eso se conoce como los acuerdos de Oslo, ¿no? A lo que se llegará, y que en cierta forma va a suponer, digamos, una novedad, porque por primera vez va a haber negociaciones directas entre la OLP y los israelíes, hasta que diseñan lo que se hará público en el verano de 1993, es decir, lleva tiempo toda esta negociación secreta, que es el inicio de lo que se conoce como los acuerdos de Oslo, ¿no? Por eso lleva ese nombre. Los estadounidenses se enteran en el último minuto de que han estado negociando en secreto, ¿no? con mediación noruega, y se hace público, ¿no? Una declaración de principios. No se trata de un acuerdo de paz ni nada parecido, sino simplemente una exposición, digamos, de una serie de ideas generales para ir construyendo en un proceso que durará varios años, pues un arreglo político, ¿no? Un arreglo político entre las partes. Estados Unidos, en cierta forma, fuerza que la escenificación del acuerdo aparezca bajo la tutela norteamericana. De hecho, se hace público, se firman la declaración de principios que da inicio al proceso en Washington. Es la famosa fotografía, ¿no? de Clinton y el primer ministro Rabin y el presidente de la OLP, Yasser Arafat, ¿no? En los jardines de la Casa Blanca, ¿no? Eso estamos en septiembre de 1993. Lo que se firma ahí es una serie de acuerdos básicos en los que las partes se reconocen mutuamente, y eso es una novedad porque hasta entonces Israel consideraba a la OLP una organización terrorista con la que no podía tener ni siquiera diálogo, ¿no? Eso es obviamente una novedad, pero al mismo tiempo por parte de Palestina es un compromiso histórico en cierta forma, y estamos dispuestos a encontrar una solución política, ¿no? a una cuestión de larga, digamos, que tiene mucha historia, porque se inicia en el siglo XIX y se va desarrollando a lo largo del siglo XX, y es que los palestinos asumen que su proyecto de Estado nacional, no podrá ser ya sobre la totalidad de la Palestina histórica, sino sobre los dos territorios de Cisjordania y Gaza. Y hay un eslogan, en cierta forma, que encabeza, digamos, todo el espíritu de esas negociaciones, y es que Israel se compromete a revertir gradualmente, ¿no? La ocupación del 67, se va a ir retirando, ¿no? de una serie de ciudades y de territorios, a cambio de que los palestinos negocien y no recurran a la resistencia armada, ¿no? Es el famoso eslogan de paz por territorios, ¿no? Es el eslogan. Y lo llamativo es la arquitectura que deriva de esa declaración de principios y que marca lo que conocemos como el proceso de Oslo, ¿no? O los acuerdos de Oslo. ¿Y en qué consiste esta arquitectura? Bueno, pues es un esquema bastante atípico, complejo.
que desde muy, muy pronto va a no, digamos, a ser criticado por ciertos elementos de las dos partes que no lo ven nada claro, y que consiste en que a lo largo de un periodo de 5 años se van a ir negociando acuerdos parciales de retirada de Israel de ciertas zonas y de ciertas ciudades, a cambio de que esos territorios pasan bajo una administración temporal palestina, será la autoridad palestina, ¿no? Que se establecerá unos cuantos meses después, que se hará cargo de la gestión tanto de asuntos civiles como de cuestiones de seguridad de esas zonas de donde se ha retirado Israel, pero que va a ser una negociación, digamos, pasito a paso, ¿no? Es decir, van a ser una serie de ciudades, otro acuerdo, una retirada de otras, etcétera, ¿no? Es una arquitectura, además, que se caracteriza, además de lo procesual, por la bilateralidad. Es decir, esto no es un acuerdo en una mesa donde hay toda una serie de actores que garanticen cumplimiento de los acuerdos, sino es exclusivamente bilateral entre un Estado, Israel, y la Organización para la Liberación de Palestina, que es un movimiento de liberación nacional que no tiene, pues, todos los recursos de un Estado, ¿no? Obviamente, estamos hablando de una relación extremadamente asimétrica, en la que no habrá, además, una tercera parte que medie o que, digamos, compense esa asimetría, ¿no? Los israelíes solo admiten la presencia de Estados Unidos como facilitador, como actor que acompaña, pero no va a querer, obviamente, que haya ningún actor que se pueda percibir como contrapeso, digamos, a esa asimetría desfavorable para los palestinos, ¿no? Hay otro elemento también en esta arquitectura tan singular, y es que los temas más delicados, ¿no?, que son el futuro de la entidad palestina que se va a crear, si será un Estado realmente soberano o no, sus fronteras, la cuestión de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados, la cuestión de los refugiados palestinos que están en el exterior y que tienen un derecho a retornar a su lugar de origen y que no ha sido respetado en más de 50 años. Bueno, todos esos elementos más sensibles, el futuro de Jerusalén también, se pospone para el final de ese periodo de 5 años, ¿no? Sin embargo, a pesar de digamos, de la singularidad de toda esta arquitectura, el proceso de paz va a generar un optimismo y va a ser acogido por la comunidad internacional como una oportunidad, ¿no? Va a haber mucha euforia. De hecho, la comunidad internacional se va a posicionar a favor, ¿no? Lo va a apoyar políticamente, lo va a, digamos, a ver no solamente con buenos ojos, sino que se va a comprometer no tanto en lo político, porque la negociación es bilateral, sino va a acompañar el proceso financiando, aportando recursos financieros para apoyar precisamente la construcción de ese casi Estado, ¿no?, de protoestado, que es la administración interina palestina a lo largo de esos 5 años. Sin la comunidad internacional, realmente los palestinos no habrían podido, pues, poner en marcha ministerios, políticas públicas, servicios de seguridad, o incluso el propio desarrollo, digamos, de las instituciones políticas de la autoridad palestina, como es un gobierno, un parlamento, una presidencia, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, digamos, el proceso de Oslo se caracteriza por su singularidad, ¿no? Vale. Es un proceso sin otros referentes parecidos, ¿no? Es de diseño muy, muy singular, muy particular, y por lo tanto sospechoso, ¿no?, de que puede
contener también, digamos, una agenda o una trampa, ¿no? Y eso va a generar que tanto en el lado israelí como en el lado palestino aparezcan voces críticas desde el principio. Y esto solo avanza, ¿no?, en función de la relación de poder entre las partes, y la ventaja está del lado israelí. ¿Qué garantías hay de cumplir lo que se acuerda? Bueno, todo ese tipo de preguntas van a generar desde muy pronto voces críticas dentro de la Organización para la Liberación de Palestina y fuera, porque el Movimiento Nacional Palestino también tiene miembros que no están en la OLP, es el caso de las organizaciones islamistas y otras, ¿no?, que se van a distanciar de esta arquitectura y que siempre se van a tener una posición muy crítica. Y del lado israelí lo mismo. Del lado israelí habrá sectores del nacionalismo más extremista que, de hecho, serán una voz crítica en Israel, que acabarán, bueno, pues hasta cometiendo un magnicidio, ¿no? El asesinato del primer ministro Rabin, ¿no? A los pocos años, es decir, muy pocos meses después de la puesta en marcha del proceso, y que supondrá pues un golpe muy fuerte también en el lado israelí, ¿no? Claro, entonces nos encontramos con una negociación que, como dice Isaías, es de tú a tú, en la que incluso parece que el papel de Estados Unidos no es ni de árbitro, e incluso que las figuras internacionales son a lo sumo financiadores de lo que puede ser la cuestión palestina. Pero tanto lo que habéis estado explicando ahora como alguna de las cosas que se pueden extraer del libro, la idea de desigualdad que ya comentabais. Pues, desde el lado palestino, que se asumía, se daba legitimidad a la existencia del derecho de Israel. En cambio, Israel, por ejemplo, a lo sumo parecía aceptar que hay una representación del pueblo palestino. Luego también comentabais lo de la retirada y la desocupación, pero en el libro también se menciona que, en último término, la política israelí se basaba en ocupar el máximo territorio, pero con la menor cantidad de población posible. Entonces, yo ahora le quería preguntar a José, visto ya los 30 años que llevamos desde este acuerdo, ¿quién ha sido quien más tajada, por decir así, ha sacado? ¿Quién se ha beneficiado ya desde un primer momento, desde el acuerdo? ¿Y cuáles son las esperanzas que podemos tener en referencia a este acuerdo y a lo que se ha propuesto a largo plazo, si se ha cumplido o no? Sí, vamos a ver, una cuestión que es fundamental. Los acuerdos de Oslo no fue una imposición, y esto es importante tenerlo en cuenta. Digamos que la OLP se adentró en ese proceso probablemente por debilidad y desde la debilidad, y además confiando quizás en un asesoramiento, desde mi punto de vista, errático, y por eso hacía mención anteriormente a el contexto en el que se produce, con una lectura precipitada y errática también de los cambios y las transformaciones que se están produciendo en el sistema internacional. Tenemos que tener en cuenta que la OLP es un movimiento de liberación nacional, no es un Estado. No tiene instituciones, pese a que la OLP desarrolló, digamos, se consideró el movimiento de liberación nacional más potente del mundo y desarrolló también sus instituciones paraestatales. Pero digamos que en el aspecto de negociaciones internacionales de este calibre no tenía la experiencia ni el asesoramiento, desde mi punto de vista, adecuado. Y se dejó llevar por esos cantos de sirena de la posguerra fría, ese canto a las políticas de globalización neoliberal, del fin de la Guerra Fría y de resolución pacífica de los conflictos, porque ya no había que contrapesar a la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Pero también, sobre todo, se dejó llevar por su debilidad, y todo eso hace que la propia OLP, en contra de sus propios principios, no consulte a sus bases. Ya no es el movimiento de liberación nacional que estaba formado por un liderazgo más colegiado, que han ido desapareciendo, sobre todo porque buena parte del liderazgo de la OLP es eliminado, es asesinado, y queda mucho más personalizado en Arafat y en un grupo
estrecho de colaboradores, de círculos de confianza, que recelan del movimiento social palestino que ha emergido en los territorios ocupados a raíz de la primera intifada, finales del 87 hasta principios de los años 90, que hace una apuesta errática desde mi punto de vista cuando la intervención del régimen de Saddam Hussein en Kuwait, la OLP intentó de alguna manera mediar y mantener una posición equidistante, pero que es catalogada como ambigua y al lado de Saddam Hussein, y eso le pasa factura, y eso significa que una serie de apoyos, sobre todo materiales, económicos y políticos, diplomáticos en el entorno del mundo árabe son retirados. Eso deja a la OLP en una situación de cierto aislamiento regional e internacional y en una situación de bancarrota. Y por tanto encontramos que efectivamente esa es la OLP que va a negociar en Oslo, ¿no? Y lo peor de todo es que lo hace de espaldas al equipo negociador oficial. Eran palestinos que vivían en los territorios ocupados, que conocían la política israelí, que conocían la población israelí. Tengan ustedes en cuenta que los dirigentes palestinos que negocian en Oslo son dirigentes palestinos que llevan fuera de Palestina durante varias décadas y que la delegación palestina en Washington, la que mantiene el canal oficial que surge de Madrid, son los palestinos que viven en los territorios ocupados, que dominan perfectamente el inglés, incluso algunos el hebreo, que conocen a sus homólogos israelíes, que conocen la sociedad y la política israelí y saben, por tanto, conocen la ocupación. De hecho, fíjate, es algo importante, Hanan Ashrawi, ¿no?, que es uno de los miembros de ese equipo negociador, ahora en el 30 aniversario de los acuerdos de Oslo, ha desvelado su asesoramiento a Arafat en un sentido contrario, a no negociar lo de Oslo. Pero lo mismo lo decía Haidar al-Shafi, y Arafat no les hizo caso. La historia le ha dado la razón a los dirigentes palestinos del interior y se la ha quitado a los dirigentes palestinos del exterior, a la vieja guardia. Dicho de otra forma, y contestando de manera mucho más concreta a tu pregunta, Oslo fue un gran negocio para Israel, pero fue la bancarrota para la OLP. De hecho, todo el capital político de la OLP se ha dilapidado en el proceso de Oslo. La OLP, como existió en su momento, actualmente es inexistente. Se fusionó prácticamente con la Autoridad Nacional Palestina y hoy la Autoridad Nacional Palestina tiene una popularidad mínimo. O sea, casi, es decir, bajo cero. Y, por tanto, claro, esto es importante. Dice, cómo la legitimidad que tuvo la OLP, ¿verdad?, durante décadas de lucha en una estrategia liberacionista y armada, luego una estrategia política y negociadora, es dilapidada por adentrarse en un proceso de paz sin garantías, ni contrapeso, ni verificación, ni forma de incentivos, ya fueran positivos para quienes cumplían los acuerdos o incentivos negativos y sancionadores para quien no los cumplía, y sin ninguna institución internacional relevante que pudiera canalizar ese proceso de manera transparente, honesta e imparcial, sino que es, por el contrario, Estados Unidos quien asume ese proyecto. Entonces, claro, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no?, porque la OLP va a negociar desde la debilidad. De hecho, es el representante del pueblo ocupado, mientras que Israel es la potencia militar ocupante. Uno va a negociar desde una posición claramente de poder y el otro en una posición claramente de debilidad. Los dos no están en las mismas condiciones. Por tanto, aquí hay una evidente asimetría de poder. Como comentaba antes Isaías, ¿verdad? ¿Qué es lo que caracteriza Oslo para entender por qué fue el gran negocio para Israel y la ruina para la OLP? Básicamente se caracteriza por tres rasgos. Uno es la simetría de poder. Como tú mismo has comentado, Iago, en Oslo
la OLP reconoce el derecho a la existencia del Estado de Israel, que era la única carta que tenía todavía la OLP, digamos, reservada, ¿no?, para lograr algunas contrapartidas. Sin embargo, la OLP no tiene una contrapartida semejante, porque Israel no reconoce el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, no reconoce el derecho del pueblo palestino a tener un Estado y tampoco reconoce que la ocupación es el problema y, por tanto, tampoco reconoce la necesidad de poner fin a la ocupación. Es más, los derechos palestinos, como ha comentado Isaías, es decir, el estatus de Jerusalén, los asentamientos coloniales que están sobre territorio palestino, el tema de los refugiados y, en definitiva, los recursos naturales como el agua, que es fundamental en esta región, más el estatuto final de los territorios, esos derechos palestinos son objeto de negociación, son expuestos a la negociación entre partes tan desiguales como Israel y la OLP. Y aquí está el factor fundamental, ¿no? Otro rasgo, el segundo rasgo, aparte de esta simetría de poder, tiene que ver con la ambigüedad. Es decir, en Oslo no hay un principio rector, no hay definido claramente un objetivo. ¿Cuál es el propósito de las negociaciones? La paz por la paz, esa paz debe tener contenido, debe tener un propósito que se concrete en unas metas. Y efectivamente, eso no está presente. Y eso lleva a que esa ambigüedad constructiva, como se denominó, hace que, dependiendo de quién esté en el poder en Israel, ¿verdad?, se interprete una cosa o lo contrario. Vale. Perdón. Sin embargo, para la OLP, el final, el propósito del acuerdo de Oslo debe dar lugar al fin de la ocupación militar israelí y a la construcción de un Estado palestino independiente sobre la extensión del 22% de la Palestina histórica, Cisjordania, la Franja de Gaza y también Jerusalén Este, donde tendría su capital. Y por último, el tercer rasgo caracterizador de este proceso fue efectivamente la mediación parcial y deshonesta de Estados Unidos, que reemplaza al papel que estaría destinado a Naciones Unidas o a cualquier otro órgano en el que las Naciones Unidas hubiera delegado, ¿verdad? Y todos sabemos que Estados Unidos en este conflicto es juez y parte, y ha sido deshonesto. A todo ello se añade lo que he comentado anteriormente. Faltaba un mecanismo de verificación del cumplimiento o no de los acuerdos y un mecanismo de incentivo positivo para quien cumpla los acuerdos o un mecanismo de incentivos negativos o sancionadores para quien los incumple. Y esto es fundamental entenderlo. ¿Qué ha ocurrido en Oslo? Oslo, y con esto termino, ¿verdad?, ha sido utilizado por Israel durante estas 3 décadas como una cortina de humo para llevar a cabo la política que está en el ADN del movimiento sionista como un movimiento nacional, pero al mismo tiempo un movimiento colonial. Y es obtener la mayor geografía palestina con la menor demografía palestina. Y además, no solo recluyendo a la población palestina a aldeas y a las ciudades, sino además delegando en la OLP, que luego se transforma en la Autoridad Palestina, en la AP, ¿verdad?, la administración solo civil de esa población. Es decir, Israel como potencia militar ocupante tendría la responsabilidad de asumir la protección de la población civil que ocupa. Pues bien, esa enorme responsabilidad Israel se la quita de encima y la desplaza a la OLP, de tal manera que Israel obtiene los beneficios militares de la ocupación, que es el territorio y los recursos naturales del territorio, que incluye obviamente el ensanchamiento de sus fronteras, pero no asume los costes, y es administrar a la población civil palestina y otorgarle derechos de ciudadanía a los palestinos, que tengan derechos iguales que tienen los israelíes. Entonces, Israel
ni pone fin a la ocupación militar, ni tampoco otorga derechos de ciudadanía a la población palestina, sino que los relega a una serie de pequeños bantustanes, de pequeños guetos fragmentados en un territorio totalmente israelizado, donde ocupa, ¿verdad?, prácticamente la totalidad del territorio, salvo aquellos núcleos de población palestina que básicamente se concentran en las ciudades, que representa el 18% del 22% de la Palestina histórica. O sea, es un número menor al 18% si lo comparamos a la Palestina histórica. Es el 18% dentro de ese 22%, donde se concentra el grueso de la población palestina, más del 50%. Y luego las aldeas palestinas, que representan solo la extensión del 20% de ese 22%, donde está más del 40% de la población palestina. Mientras que el 62% de lo que es Cisjordania, ¿verdad?, donde se establecen las colonias provisionales o las que ellos consideran legales, que son ilegales desde el punto de vista del derecho internacional, los puestos militares, las carreteras o las circunvalaciones israelíes que fragmentan el territorio palestino, y donde solo está el 1% de la población palestina, pues bien, ese es el territorio de expansión, es decir, que los palestinos han quedado totalmente recluidos. Yo creo que podemos concluir fácilmente lo que nosotros concluimos también en el libro, ¿no?, que Oslo fue sin duda un gran negocio para Israel, porque sale también del aislamiento internacional, ensancha sus relaciones, neutraliza las críticas con la imagen de decir, bueno, estamos negociando, ¿no? Son unas negociaciones complejas, pero durante 3 décadas, ¿verdad?, no ha mostrado ninguna intención, ninguna voluntad de poner fin a la ocupación militar. Por el contrario, los propios dirigentes israelíes, desde Netanyahu hasta actualmente Ben-Gvir o Smotrich, que ya es, digamos, los colonos en el poder, ¿no?, van incluso mucho más allá. Ya no hablan de anexionarse los territorios palestinos. Es que en el momento actual, en la crisis actual, hablan incluso de una limpieza étnica en los territorios palestinos. Y por tanto, esta es la situación en la que estamos, una situación realmente dramática y que corresponde, pues bueno, con obviamente los resultados de Oslo, que tienen una gran connivencia y complicidad internacional, sin duda alguna. Vale, me gusta mucho esta intervención porque demuestras, ¿no?, las prisas con las que se llevan a cabo por parte del lado palestino, que incluso hay división dentro del seno del mismo y con otros actores palestinos, y acabas apelando un poco al otro actor, al actor israelí, y al principio también de la intervención comentabas que dependiendo del gobierno, del color del gobierno israelí, había una posición que podía variar hacia un lado o hacia el otro. Y relacionándolo con un capítulo que tenéis en el libro, le quería preguntar a Isaías cómo ha evolucionado, por decir así, el movimiento israelí, cómo ha ido cambiando la idea que se tenía sobre el acuerdo y, en definitiva, si existen ahora mismo unas brechas importantes dentro del gobierno del actor israelí y cómo ha cambiado en general desde hace 30 años. Bien, primero hay que tener en cuenta que Israel es un estado de reciente creación, ¿no? Se cumplen ahora pues 75 años de su declaración y obviamente el Estado israelí ha ido pasando por una serie de fases, ¿no? Hay que pensar que al principio Israel tenía de hecho la consideración de país en vías de desarrollo, ¿no? No siempre fue una potencia regional. Fue un estado que se tuvo que ir construyendo con mucho esfuerzo. Las primeras décadas estuvieron muy marcadas por esa construcción de las bases materiales, ¿no?, del estado, aunque es también un caso muy, muy singular de enorme atracción de ayuda internacional, que fue una de las palancas del desarrollo económico, y la otra fue la apropiación de los bienes de los palestinos, ¿no? Sin entender esas dos cuestiones no podemos explicar el por qué Israel va a ser tan exitoso en cuanto a consolidación de un Estado y sobre todo de desarrollo económico, ¿no? En 3 décadas, o 2 y media en realidad, se transforma el país, deja de ser un país
fundamentalmente agrícola y basado en el sector primario, etcétera, para convertirse en un país, bueno, en el que hay inversión en tecnología, con un cierto desarrollo industrial, etcétera, etcétera. Y subrayo estas dos cuestiones, ¿no? No se puede entender el despegue económico de un estado de nueva creación sin ese componente de apropiación de los bienes de la población autóctona que fueron expulsados. Es decir, Israel se construye sobre los bienes, ¿no?, de los refugiados, tierras, cultivos, bienes muebles, todo lo que podamos imaginar, ¿no?, de un país que es de cierta forma robado, ¿no?, a sus legítimos dueños. Y el segundo elemento es una enorme inyección de recursos, ¿no? Israel va a ser beneficiario de ayuda bilateral, de ayuda multilateral, de distintos organismos. Hay que pensar que rápidamente Israel se integra en el sistema de Naciones Unidas, va a recibir un apoyo económico y tecnológico importante de Europa, y además se va a beneficiar de una inyección financiera muy importante, que son las reparaciones alemanas por el judeicidio y por el trabajo forzado en la Segunda Guerra Mundial. Todo eso va a permitir pues una transformación económica, a lo que hay que sumar la inmigración además de población que ya viene formada del exterior, ¿no?, en el que no hay que hacer una inversión de partida, etcétera. Y todo eso va a ir transformando el país. Y el país no ha dejado de transformarse hasta el día de hoy. Yo creo que hay una serie de momentos, obviamente la ocupación de 1967, la guerra del 67 y la ocupación de los territorios palestinos supone ya una transformación económica importante y social, ¿no? Los palestinos ocupados se convierten en el escalón, digamos, subalterno, ¿no?, de la fuerza de trabajo en Israel. Se convertirán, digamos, en el proletariado que sigue construyendo a Israel, ¿no?, mientras que los israelíes, bueno, pues pasan a otro nivel de clase social, etcétera. Eso tiene cambios sociales y políticos. En la mitad de la década de los 70 hay una transformación política en Israel, y los fundadores, el sionismo laborista, ¿no?, con algunos elementos pseudo-socializantes, etcétera, se ven superados por la derecha liberal, ¿no? Y eso es el reflejo, de cierta forma, de una transformación económica. El sistema económico israelí deja de ser un sistema en el que tenía algunos elementos de economía social, etcétera, para convertirse en un mercado, en una economía capitalista, cada vez más articulada con el mercado internacional, pero que tiene unos límites. Y esos límites tienen que ver con la situación de conflicto. Israel es una anomalía porque no tiene el grueso de sus relaciones con sus vecinos, sino con aliados lejanos, ¿no? Y eso se tiene que superar. Y en cierta forma, la apuesta por el proceso de Oslo responde a una necesidad de una parte del sionismo que busca insertarse plenamente en el mercado internacional. Y está representado por las élites urbanas, por los sionistas vinculados al mundo laborista, pero también con sectores liberales desde el punto de vista económico, ¿no?, liberales de Israel, que entienden que la propuesta de Estados Unidos en la Conferencia de Madrid a ellos les va a permitir dar un salto, ¿no? Van a poder, digamos, superar esos bloqueos generados por el origen, ¿no?, el origen de Israel. Y esto no deja de transformarse, porque el gran beneficiario beneficiado, ¿no?, del proceso de Oslo va a ser Israel, porque se van a diluir los bloqueos, las sanciones, los límites que había hasta entonces. Se va a poder relacionar directamente con las economías emergentes de Asia, va a poder
profundizar sus relaciones económicas con algunos países de la región, se va a insertar más plenamente en las políticas euromediterráneas, ¿no? Va a ser uno de los actores más dinámicos en esas iniciativas regionales de desarrollo económico que se pusieron en marcha después de la Conferencia de Madrid. Se van a instalar polos de desarrollo, maquilas, ¿no? En los países vecinos, en Egipto, en Jordania. Es decir, va a empezar a desarrollar un tipo de economía, digamos, de otro tipo, ¿no? Por lo tanto, el proceso de Oslo tiene que ser visto también en el marco de una transformación económica, social e ideológica en Israel. El Israel que se construye después de Oslo está muy lejos de esa imagen que todavía está muy presente de que, bueno, Israel es el país de los kibbutz, del liberalismo, la democracia, etc. La realidad es cada vez más distinta y Israel es un país claramente inserto en las estructuras económicas ultraliberales, globalizadas. La gente se identifica muy poco con la ideología ya de sus mayores. Los kibbutz son parques temáticos para turistas y para cuatro nostálgicos porque ya no tienen peso económico, no tienen peso social y político, ya no es la base del sionismo llamado de izquierdas. Todo eso ha ido disolviéndose, ¿no? Israel es un actor de otra naturaleza y esto ha tenido incidencia en el proyecto sionista. El proyecto sionista, recordemos, que es el proyecto del movimiento nacional judío de origen europeo por el que se concibe la necesidad de un Estado propio, ¿no? Para un colectivo que se autodenomina pues, pueblo o nación judía, que no, digamos, puede garantizar sus derechos, su supervivencia, etcétera, si no es teniendo un Estado propio, ¿no? Ese es el modelo de partida y que se inserta pues, en el colonialismo para poder realizar su proyecto y que da pie al Estado de Israel, etcétera. Ese espíritu, digamos, pionero, muy etnocéntrico, ¿no? Se va a ir transformando. Y hoy lo que nos encontramos es otro tipo de sionismo. Es un sionismo donde hay elementos, digamos, más ultraliberales, donde hay elementos en lo económico, elementos mucho más presentes militaristas, elementos religiosos mesiánicos, ¿no? En el que el viejo sionismo del que algunos tienen nostalgia, ¿no? Es ultraminoritario. De hecho, el Partido Laborista ahora creo que tiene 4 o 5 diputados, ¿no? Y ya no es ni siquiera, bueno, está a punto de no tener ni siquiera grupo parlamentario propio en el Parlamento. Ha desaparecido todo esto. Israel se ha transformado. Y así lo hemos visto en los gobiernos, ¿no? En la década de los 90, pues rápidamente los laboristas son desplazados por Netanyahu. Netanyahu se va a convertir en el primer ministro que más tiempo ha estado al frente de gobiernos, ¿no? En la historia de Israel, ¿no? Mucho más que las figuras clásicas de Ben Gurión o de Golda Meir y otros, ¿no? Es un país hoy muy marcado por esa realidad ultraliberal, militarista, más nacionalista, más religiosa, ¿no? Porque incluso los religiosos en Israel, que habían tenido siempre una cierta distancia con el nacionalismo sionista, hoy, digamos, han creado una modalidad totalmente contemporánea, moderna, de asociar el sionismo con la religión, ¿no? Creando pues estas figuras ultras y mesiánicas que ahora están en el gobierno. Es decir, hay una transformación real. Hoy la sociedad israelí está dividida, siempre ha estado dividida por distintas razones étnicas, etcétera, etcétera, pero hoy las grandes divisiones en la sociedad israelí son la que divide a la población autóctona palestina, los palestinos con ciudadanía israelí, que son cerca del 20%, y los demás,
que son judíos y emparentados con los judíos, ¿no? De distinto origen. Hay fracturas que ya no tienen que ver con judíos del este y del oeste, o con recién llegados, o con, digamos, judíos, digamos, que llevan ya varias generaciones, sino tienen que ver con judíos, digamos, más cercanos a cuestiones religiosas, más laicos, ¿no? Y más religiosos, ¿no? Y judíos que prescinden, digamos, de principios democráticos o liberales, ¿no? Y gran parte de la población que está alineada con posiciones cada vez más autoritarias, más de encastillamiento en cierta forma del colonialismo, ¿no? Hoy los índices de democracia, ¿no?, que algunos organismos hacen cada cierto tiempo, etcétera, califican a la supuesta única democracia de Oriente Medio, Israel, ¿no?, la democracia israelí, como una democracia, digamos, fluida, ¿no? O poco sólida, ¿no? Y es una categoría que no existía hasta ahora, ¿no? El grado de democracia israelí, incluso para estos rankings, ¿no? Está bajando de forma muy acelerada, y para muchos, bueno, pues ya se emparenta con formas de regímenes iliberales, ¿no?, que conocemos en Europa y en otros continentes. Vale, entonces, entendido cómo han sido los 30 años, cuál ha sido la deriva israelí, luego también la división que antes nos explicaba el seno palestino. Pues quería ya dar también, justo ahora que cumplimos una hora, quería dar ya el salto a la actualidad, teniendo, por decir así, como los ingredientes, que estudiar qué es lo que está ocurriendo ahora, por qué tenemos esa reacción por el lado de Hamás y cuál puede ser el devenir semanas o el futuro próximo. Te quería preguntar a ti concretamente por qué lo que ha ocurrido estos últimos días y estas últimas semanas. ¿Qué ha provocado este giro drástico? Pues precisamente de lo que estamos hablando aquí y de lo que trata nuestro libro, que no era la intención, nosotros nos propusimos hacer, conmemorar el 30 aniversario de Oslo desde una perspectiva crítica, revisionista de lo que habían sido esos acuerdos, porque había dado lugar a un estancamiento, un callejón sin salida, que había sido aprovechado por Israel para imponer un régimen de apartheid al mismo tiempo que ninguneaba o marginaba la cuestión de Palestina. Y precisamente esto sirve de contexto, ¿no?, para comprender lo que ha pasado hoy. ¿Por qué? Porque durante estas 3 décadas de los acuerdos de Oslo se ha seguido produciendo de una manera mucho más sutil lo que se produjo hace 75 años de una manera mucho más drástica y más acelerada, que fue la transformación geopolítica y demográfica de Palestina. Pues bien, los acuerdos de Oslo, de alguna manera, Israel ha intentado seguir esa política, pero de una manera sutil, ¿no? Porque, como comentaba anteriormente, fragmenta el territorio palestino, aísla Cisjordania de Gaza, Jerusalén Este de Cisjordania, recluye a la población palestina, pues, con el bloqueo de la Franja de Gaza, con la fragmentación de toda Cisjordania, y también la reclusión de la población palestina en pequeños guetos y bantustanes. Hay una auténtica transformación, digamos, dentro del ámbito del territorio palestino, de transformación geopolítica y demográfica. Y luego Israel aprovecha, como comentaba Isaías, ¿no?, de esa perspectiva de un sector israelí, ¿no?, de las élites económicas en los años 90, ¿no?, ese canto al neoliberalismo, ¿no?, pues para salir del aislamiento político, obviamente Israel aprovecha los acuerdos para ensanchar sus relaciones, para internacionalizar su economía. Y en el ámbito regional se produce, a raíz de los acuerdos de Abraham, bendecidos e impulsados por la administración de Donald Trump, ¿verdad?, la normalización de las relaciones con algunos estados árabes. Si ya había relaciones con Egipto y Jordania, pues bien, estas relaciones se van a ampliar a Bahrein, Emiratos Árabes, Sudán y Marruecos.
Y bueno, el último episodio se pretendía, había negociaciones para un establecimiento prácticamente inminente de las normalizaciones entre Arabia Saudí e Israel, donde, bueno, Arabia Saudí estaba negociando con Estados Unidos algunas contrapartidas, ¿verdad? Para ello, ¿no? Y luego aquí es donde vemos que había una creciente marginación de la cuestión de Palestina, porque Israel, o el Israel de Netanyahu, había asumido que ya no se negociaba, no había un propósito, se hablaba claramente de la anexión de los territorios palestinos, ¿verdad? Y simplemente se limitaba a gestionar el conflicto y a enfatizar la prioridad en esa normalización de las relaciones con los estados árabes y principalmente en la recta final con Arabia Saudí, sin pagar peaje por ello, es decir, sin tener que lograr algún acuerdo o algún arreglo, ni negociaciones con los palestinos. Y bueno, al mismo tiempo había un incremento de la represión en los territorios ocupados. El año pasado, 2022, fue el año que se registró un nivel de mayor violencia en contra de la población palestina desde el año 2005, desde la segunda intifada, que duró desde el 2000 al 2005 aproximadamente. Y este año, a principios de este año, el incremento de la represión, de las agresiones, incluso con pogroms de aldeas palestinas como Huwara en marzo de este año, ¿verdad? También Tormosaya u otras, ha ido en aumento. Sobre todo porque el último gobierno que se formó precisamente hace ya prácticamente un año, en diciembre del año pasado, ¿verdad? Es un gobierno que incluye a líderes del movimiento colonial israelí, que ya no plantean la anexión, como decía antes. Esto lo hacía el gobierno de Bennett y el gobierno también de gobiernos anteriores de Netanyahu, que practicaban una anexión de facto, pero incluso hablaban de una anexión de jure del 62% del área C, de lo que sería el grueso de Cisjordania, ¿no? Manteniendo recluidas las aldeas y las ciudades palestinas. Bien, pues bien, aquí ya no se habla por parte de estos colonos que forman parte del gobierno. Uno como ministro, Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, y el otro, Smotrich, como ministro de Finanzas, sino que se habla incluso de limpieza étnica. Y el movimiento de colonos en Cisjordania se ha visto enormemente empoderado. Y ahí está el registro de agresiones que vienen siendo objeto de la población palestina o que protagonizan esos colonos, ¿no? En ese contexto se produce, digamos, que esa olla a presión estalle. Y estalla con este acontecimiento el 7 de octubre, que efectivamente, como hoy hemos visto, ¿no? Ya el New York Times devela que el gobierno israelí estaba informado de que se estaba preparando una operación. Esto ya lo dijeron los egipcios, no hicieron oídos sordos. Muy probablemente pensarían que era alguna operación de tipo menor, que no tendría el alcance que luego tuvo, pero que en cualquier caso podía ser, bueno, utilizada para llevar a cabo, pues, una limpieza étnica, algún tipo de operación de mayor calado. A lo que estamos asistiendo hoy es prácticamente a una transformación de la Franja de Gaza, una agresión que desde todo punto de vista rebasa con creces los límites a los que debe estar sujeto por el derecho internacional humanitario. Y esto se lo están diciendo aliados de Israel. No solo lo ha dicho Pedro Sánchez, ¿verdad?, que ha sido esta la excusa para generar una crisis diplomática de Israel con España, sino que también uno puede deducir esto de los mensajes que manda la administración estadounidense cuando le repite a Israel, Blinken, secretario de Estado, que acaba de abandonar hoy en su cuarta visita la región, cuando le dice que pide a Israel mayor contención y menos daños, decir,
menos víctimas civiles, obviamente, palestinas, ¿no? Lo ha dicho también Borrell, lo ha dicho China, lo han dicho otros. ¿Por qué ese ensañamiento de la población, el ensañamiento de Israel con la población civil palestina? Esto no es nuevo. Aquí lo único que ha cambiado es la intensidad, el alcance y la previsible duración. La intensidad lo vemos por el alto número de víctimas civiles, sobre todo de niños y niñas, de menores, ¿verdad? De una población totalmente indefensa, sin ningún tipo de protección, donde no hay ningún lugar seguro en la Franja de Gaza, porque desde el punto de vista israelí, toda la Franja de Gaza es un objetivo militar y, de hecho, se ha producido por parte de los dirigentes israelíes lo que se podría entender como un preludio o intencionalidad de genocidio, cuando tú deshumanizas al conjunto de una población, cuando les tratas como animales, como dijo el ministro Galán, el ministro de Defensa israelí, o como el propio presidente de Israel ha responsabilizado al conjunto de la población civil gazatí de las acciones de Hamas. Es como si el Reino Unido hubiera, ¿verdad?, responsabilidad al conjunto de la población de Irlanda del Norte de las acciones del IRA, ¿no? Me parece que es evidente, ¿no? A ello hay que sumar, en fin, toda una serie de declaraciones de los principales responsables políticos israelíes, no solo el presidente del gobierno de Israel, el ministro de Defensa, también el ministro de Patrimonio, cuando habló de que sí, que se podía utilizar una bomba nuclear en Gaza, o cuando el propio primer ministro israelí habla de que va a llevar a Gaza a la ruina, a convertirla en escombro, y pide a la población que se marche. Aquí hay claramente un propósito, por lo menos, que es lo más difícil de demostrar en lo que sería un delito de genocidio, es la intencionalidad. Y sin embargo, Israel ha puesto todos los argumentos en la bandeja. Y esto por citar algunos casos. Hay otros casos de dirigentes israelíes, incluso de programas israelíes, que plantean una limpieza étnica. Incluso en un periódico como el Wall Street Journal, diputados israelíes han escrito, ¿verdad?, sobre la necesidad de que el resto de los países integrantes de la sociedad internacional acojan a cupos de refugiados palestinos, y la anterior ministra en el gobierno de Netanyahu de Justicia, Ayelet, habla que se debería acoger cupos de 50.000 palestinos para vaciar la Franja de Gaza de los 2 millones de población palestina. Es decir, aquí hay claramente un propósito de limpieza étnica. Es decir, que ya no tenemos que acudir ya a textos emblemáticos como el de Ilan Pappé, historiador israelí, que utilizando los archivos sionistas del movimiento y de Israel muestra el propósito de limpieza étnica que se produjo en el 48. Es que en la actualidad los dirigentes israelíes abogan por la limpieza étnica. Y me estoy quedando corto porque podría seguir continuando esto. Por lo tanto, estamos asistiendo a una auténtica transformación. Esto vemos que hoy se han reanudado las hostilidades, los bombardeos sobre Gaza, y esto nos habla no solo de la intensidad, sino también del alcance y de una duración que no podemos predecir, ¿verdad?, que todavía está en curso. Pero el propósito teóricamente es eliminar a Hamas, que luego lo han rebajado a eliminar las capacidades militares y gubernamentales de Hamas, ¿verdad? Pero difícilmente puedes erradicar una ideología o un movimiento político, porque Hamas es mucho más que el ala militar. Y si no estuviera Hamas y persiste, como persistirá, por lo que se ve, la ocupación militar israelí, va a haber otro movimiento de resistencia a la ocupación, porque la ocupación militar, como pasó en Europa bajo la ocupación militar nazi o bajo otra ocupación militar en cualquier otra parte del mundo a lo largo de la historia, genera su contrario, genera un movimiento genuino de resistencia a esa ocupación militar. Y por tanto, el problema no es Hamas es el resultado
de un problema inicial, seminal, que es la ocupación militar israelí. Bueno, lo dejo aquí para dar lugar a que Isaías complemente, ¿no? Exacto. Comente. Es justo ya también para completar como la última pregunta, José, pues también quería saber la opinión de Isaías sobre cómo puede transcurrir los eventos que están, porque ya José apunta que hay una presión bastante reseñable por parte de países como incluso Estados Unidos, pero parece que Israel hace oídos sordos. Entonces, ¿qué va a ocurrir estos días, Isaías, o el futuro próximo? La verdad es que no quiero especular, ¿no? Pero Israel yo creo que es consciente de que la estructura que ha logrado crear durante más de 75 años de experiencia estatal para protegerse, ¿no? Con aliados que han ido variando con el tiempo, pero que en los últimos 50 años son fundamentalmente pues, Estados Unidos y la Unión Europea, han creado en torno a su comportamiento pues una especie de colchón de impunidad, ¿no? Vale. Y en la actualidad, aunque Estados Unidos está midiendo también el tipo de presión que quiere hacer sobre Israel, poniéndole algunos límites, etcétera, Israel también es muy consciente de que hay otros actores como la Unión Europea que están totalmente bloqueados, ¿no? La Unión Europea no tiene una voz unitaria, tiene comportamientos contradictorios y discursos contradictorios entre sus propias instituciones, los Estados miembros tienen lecturas diferentes, no hay una respuesta europea y no puede haberla, porque la política exterior europea se construye por consenso entre los miembros, y eso Israel es consciente de ello y por lo tanto lo utiliza, ¿no? Lo utiliza, también sobreactúa, el caso español, el caso de las relaciones con España, pues una demostración de ello, es decir, no acepta críticas, eleva el tono, ¿no? Convierte en casi un casus belli, ¿no? El que le digan cuatro verdades, ¿no? Y sin que el discurso sea muy, muy radical, etcétera. Por lo tanto, a mí me da la sensación de que hay pocas posibilidades a día de hoy de contener a Israel. Israel también calcula sus objetivos aparentemente iniciales se están encontrando también con dificultades. Hay resistencia por parte de las fuerzas palestinas, aunque obviamente no se puede comparar las capacidades de uno y de otro, ¿no? Israel está teniendo dificultades para, digamos, mantener esa ventaja propagandística. Su discurso, su relato no está obteniendo los resultados que eran habituales, ¿no? Hay una contestación muy extendida, no solamente en los países árabo-musulmanes del entorno, sino mucho más amplios, ¿no? A nivel mundial, y no solamente en el sur global, sino también entre las sociedades de países del norte. Hay, por lo tanto, muchos elementos, ¿no? En todo caso, yo creo que las posiciones maximalistas, ¿no? Como son expulsar a los palestinos hacia Egipto, van a ser muy difíciles de realizar, ¿no? Porque Egipto no quiere, obviamente, ser el pagano de todo esto. Creo que la comunidad internacional está llegando ya a un límite, ¿no? Un límite de aceptación de ese derecho legítimo a la autodefensa que Israel ha esgrimido, abusando del concepto de legítima defensa, porque obviamente un Estado que está instalado en la ilegalidad no puede reclamar un derecho desde esa posición, ¿no? Pero Israel tiene que sopesar todos estos elementos, ¿no? Yo creo que va a haber violencia durante todavía un cierto tiempo y veremos dónde acaba, ¿no? Esto, en todo caso, va a tener yo creo, una repercusión importante, y es que por mucho que se hable hoy de una futura conferencia de paz
después del cese de las hostilidades, ¿no? La recuperación de la solución de los dos estados. Todo esto es mera retórica, porque después del nivel de barbarie, ¿no?, que se está viviendo estos días, no hay las condiciones mínimas, ¿no?, como para sentarse a negociar nada. Y quien se siente a negociar lo hará sin legitimidad suficiente, porque será percibido como probablemente un negociador dispuesto, pues, a hacer concesiones que no resolverán, pues, la problemática de fondo, ¿no?, que está detrás de la cuestión palestina. Va a tener también repercusiones, yo creo, en las relaciones entre Europa y su vecindario sur. Toda la arquitectura que se ha construido en los últimos 35 años, ¿no?, de relaciones euromediterráneas, de asociación, bla, bla, etcétera, vecindad sur, Unión por el Mediterráneo, todo esto se va a ver sacudido tremendamente. Lo reconocen los responsables políticos europeos, que, digamos, están recibiendo discursos tremendamente críticos ante la respuesta o la no respuesta europea. Digamos, la relevancia de Europa, ¿no?, en ciertas áreas del mundo se está viendo extremadamente tocada, ¿no?, por los dobles raseros, por todo, por la respuesta de alineamiento con Israel, etcétera, y no solamente en la región, sino también en el continente africano, en América Latina. Recordad, por ejemplo, que un gobierno como Chile, ¿no?, como el de Chile, que fue muy claro, ¿no?, en la condena, por ejemplo, de la agresión rusa contra Ucrania, ¿no?, ahora sobre la cuestión palestina, ¿no?, le ha dicho a los europeos: mirad, es inadmisible vuestra postura, ¿no?, no contéis con nosotros en los movimientos que vayáis a dar, ¿no? Y eso son conscientes todas las partes y los propios europeos. Yo creo que esas relaciones entre el norte y el sur del Mediterráneo van a quedar extremadamente tocadas, ¿no? Y este espejismo, ¿no?, de la transformación de la Unión Europea en un actor geopolítico y bla, 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 se va a sentir muy, muy tocado, ¿no?, por lo que está ocurriendo. Wow. Pues muchísimas gracias. Es increíble el análisis que podemos disfrutar con dos expertos sobre el tema. Simplemente quiero hacer un llamamiento otra vez a que el libro que estamos presentando hoy, que es el de Palestina, de los acuerdos de Oslo a la PERGE, nos permite al menos enriquecer el análisis que podemos hacer hoy en el presente. Es un estudio de los últimos 30 años de esos acuerdos de Oslo que también hoy los autores nos han podido presentar y analizar, y que en último término, como ya he dicho al inicio, es importante a veces dar un paso atrás, comprender el marco de un conflicto para así al menos poder saltar, como hemos hecho durante esta última media hora, el análisis presente. Así que, José, ¿queréis comentar algo más? Me queda daros las gracias. Gracias a vosotros. No, gracias a vosotros también, ¿no? Gracias por darnos esta oportunidad también. Así que, bueno, sí, voy a recomendar. Además, es correcto, está increíblemente desarrollado y explicado. Así que, chicos, cerramos. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí. Comentarios que también agradecen a los dos autores. Nos vemos en el siguiente directo. Muchas gracias.